Ezra Shabot, un honor como siempre poderte escuchar aquí en este espacio. ¿Cómo estás? Al contrario, Luis, buenos días, buen día al auditorio. Bueno, pues creo que aquí hay una confusión muy claro con respecto a las funciones de los organismos autónomos y que pues creo ahora sí entender un poco a qué se refiere el presidente de la República cuando habla del antiguo régimen. Cuando, pues, de una u otra forma nosotros definimos el antiguo régimen, y digo nosotros cuando se habla de la opinión pública o parte de la opinión pública, cuando hablábamos del antiguo régimen nos referíamos al régimen del presidencialismo absoluto, aquel en donde no existían organismos autónomos, aquel en donde el gobierno organizaba las elecciones, las dictaminaba, aquel en donde no existían partidos políticos que tenían capacidad de competir y en donde finalmente el presidente de la República era el que controlaba todo. El cambio, la transición democrática llevó consigo fundamentalmente la necesidad de crear estos organismos autónomos, llámeseles IFE, INE, IFETEL, Instituto para Protección al Ahorro Bancario en su momento, IPAB, y todas y cada una de estas instancias, Luis, que de una manera muy, muy clara, Comisión Federal de Competencia Económica, tenían como función o tienen todavía como función servir como mecanismo de control, mecanismo para evitar finalmente que exista entre el aparato estatal de gobierno y la propia ciudadanía y los propios poderes fácticos, o sea, los propios poderes económicos, una situación en donde se genere un choque tal en donde finalmente el poder político sea en la última instancia que defina y que genere una confrontación en donde no haya la posibilidad para ninguno de defenderse. Hay que recordar que esta definición del presidente en el sentido de que los organismos autónomos terminaron por favorecer a los ricos y a las grandes empresas, no se sostiene en la realidad. Y no se sostiene porque si uno voltea a ver lo que sucedió en telecomunicaciones, lo que sucedió finalmente en muchas de las áreas en donde la competencia económica se amplió y a partir de ello hubo una mayor competencia y con ello hubo la posibilidad, por supuesto, sector eléctrico, por supuesto, sector de producción, o más bien de producción petrolera, sí, hablando de la propia reforma energética, estás hablando de una transformación que lo que generó fundamentalmente fue un mayor proceso de competencia y al mismo tiempo no la defensa de los grandes, sino la posibilidad de que apareciesen elementos intermedios, o sea, grupos mucho más pequeños que tuviesen la posibilidad real, Luis, de competir, de ser parte de una sociedad mucho más moderna. No existe en el mundo democrático, un régimen político en donde no existan estas instancias intermedias que son enlaces, que son mecanismos de defensa, que son instancias autónomas que evitan que la concentración de poder político o que el propio poder político sea juez y parte en la toma de decisiones cuando se habla de, además, elementos que tienen que estar manejados por especialistas. Hay que recordar que cada una de estas instancias, INAI, Instituto Federal de Telecomunicaciones, se conecta con las partes de gobierno para establecer lo que pues se habla de un equilibrio democrático, de transparencia y de ejercicio de la vida democrática del país, vida transparente. Si lo que sucede es que esta acción de los grupos autónomos lo que hace es finalmente generar un control sobre gobierno y eso es lo que no le parece a esta administración, pues entonces entiendo que cuando se habla del viejo régimen se está hablando del régimen de la transición democrática, de la democratización del país y no del viejo régimen autoritario, Luis, que finalmente no tenía estas instituciones y que pues permitía finalmente al gobierno hacer todo
no existían estos organismos y a partir de ello, pues ni se daba información, ni existían técnicos para la toma de decisiones que no fueran eminentemente políticos, ni existía nadie que pudiese en algún momento dictaminar en contra de la voluntad ni del presidente ni de algún secretario de Estado, que finalmente era la propia voz presidencial. Por eso es que el argumento, insisto, Luis, no se sostiene. Y esto, por supuesto, producto de que un tribunal electoral, el Tribunal Electoral, finalmente dijo no a lo que el presidente quería que dijeran que sí, Luis. Siempre un gusto poderte escuchar. Ezra Shabot, siga usted a Ezra Shabot en @EzraShabot. Gracias, Ezra. Fuerte abrazo. Gracias, buen día.